¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, bienvenidos a la SAN. Quiero contarles, para los que no se comunicaron todavía, no participaron todavía, yo soy la doctora Mónica Katz, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, y quiero darle la bienvenida, por supuesto, a todos los que están participando hoy, y por supuesto a los oradores, pero de eso se va a encargar la doctora Nora Slobodianik seguramente. Yo simplemente quiero darles la bienvenida. Acá está también la vicepresidenta de la SAN, la doctora Eva López, y junto, no sé si veo los demás quienes están, pero junto con la comisión directiva, tratamos de que la Sociedad Argentina de Nutrición pudiera estar activa aún en el medio de la pandemia, y lo hemos logrado con un montón de actividades que estamos haciendo. Una de las valiosas que estamos haciendo como hoy, en la que vamos a tomar un tema muy, muy actual, porque ustedes saben que hay una suerte de tono contencioso contra la agroindustria. Una cosa es estar atentos a lo que sucede con una actitud crítica, tratando de mejorar el mercado siempre de agroalimentos, y otra cosa es el tono contencioso que reina, que no le hace bien a nadie, porque todos queremos alimentos seguros, inocuos. No creo que nadie quiera ni producir ni consumir alimentos que no lo sean. Por lo tanto, este tema es muy importante. Pero antes de pasar a este tema, quiero contarles que mañana mismo, no sé si queda mucho lugar, Eva o Begoña, que está por ahí, la licenciada Begoña Sugasti, que es la encargada de socios, pero yo la vi por ahí a Begoña, y mañana los invito. Para socios SAN hay un taller muy maravilloso, ya lo hicimos una vez para socios, de mindfulness. ¿Quién no necesita estrategias de gestión de estrés en medio de la pandemia? Y también los quiero invitar al 18. El 18 tenemos una actividad muy, muy buena, es también gratuita para socios, y por ahí Eva les aclara, creo que también para no socios, ¿no, Eva? No sé si puedes activar tu micrófono, ese dato lo sabe más Eva, pero se llama B12, la vitamina olvidada. Me parece que vale la pena repasar entre todos en esta era en la que hay dietas desbalanceadas, hay tribus alimentarias, hay elecciones de patrones muy saludables, pero a veces que ponen en riesgo algunas carencias que hay que sí o sí estar atentas a cubrir, y si no, bueno, suplementarlas. Así que bueno, sin más, no quiero entretener más ni ocupar tiempo. Bienvenidos, y por favor, Nora, gracias, es la coordinadora de este simposio, de esta mesa. Bueno, por favor. Gracias, Mónica. Voy a esperar que me pongan la primera diapositiva para la Perfecto. presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por participar en esta cuarta reunión científica de la SAM. Bueno, ya saben, soy Nora Slobodianik, que estoy en la comisión científica que preside la doctora Eva López. Bueno, el tema del día es contaminantes fitosanitarios en los alimentos, impacto en la salud. La próxima. La próxima, Lorena. Sí, un segundo, doctora, que no me pasa. Gracias, sí, no hay problema. Bueno, antes de comenzar la charla, vamos a recordar, porque hay muchos especialistas de diferentes áreas, pero es bueno siempre recordar algunos conceptos. Según el Códex Alimentario, el contaminante alimentario es cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento que está presente en ese alimento como resultado de la producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento del mismo, o como resultado de la contaminación ambiental. ¿Qué es el producto fitosanitario? Plaguicida, que se define según la OMS como aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, evitar, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad, o
destruir directamente insectos, ácaros, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública, para la salud y también para la agricultura, que, digamos, se utilizan durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. Ahora vamos a ver quiénes van a participar en esta reunión, quiénes son los disertantes: el ingeniero agrónomo Daniel Mazzarella, que hablará sobre fitosanitarios en Argentina, criterios para el establecimiento de límites máximos de residuos en productos vegetales en Argentina, y la doctora Eda Villamil, que hablará de residuos de fitosanitarios en alimentos, impacto de la salud. La próxima. La próxima. Bueno, en esta presentación, bueno, tendría que destinar la anterior muchísimo tiempo, y extraí de los vastos currículums para que aprecien la calidad de los participantes. Voy a hablar de la doctora Villamil Lepori, y luego del ingeniero Daniel, que está en la diapositiva, me quedé en el tiempo, en la diapositiva anterior. Habíamos visto que la doctora Villamil iba a hablar de residuos de fitosanitarios en alimentos, impacto en la salud. El área de experticia de la doctora es la de toxicología, es profesora consulta en la Universidad de Buenos Aires, asesora de ACUMAR, socio activo honorífico y miembro del Consejo Científico Asesor de ILSI de Argentina. Fue profesora titular en la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. ¿Qué pasó con la compartición de la pantalla? Bueno, compartir pantalla. Sí, se salió. Un segundito. Sí, a veces pasan estas cosas. A veces pasa. Pero Sí. ocurre. Vamos a continuar hablando de la doctora Villamil, y luego vamos a hablar del ingeniero Mazzarella. Bueno, como les decía, la doctora Villamil es una experta en toxicología. Ya habíamos visto que en este momento es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, siendo profesora titular de la Cátedra de Toxicología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Fue directora y codirectora del laboratorio Senatoxa durante 25 años, investigadora, directora de numerosos proyectos de investigación, publicaciones con referato en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. Obviamente dictó muchas conferencias a reuniones nacionales e internacionales, y sigue dirigiendo tesis doctorales, y sus áreas de experticia en las que actuó fueron biomarcadores en toxicología, toxicología ocupacional, toxicología de alimentos, agroquímicos, y tendríamos que hablar mucho más, pero vamos a irnos del tiempo. El ingeniero agrónomo, por favor, la anterior, ¿ya? La anterior, Lorena. Estamos de malas con esto. Sí, se complicó. Bueno, perdón. Sí, ocurre cuando menos uno lo quiere. Pero como todos estamos en la era digital y somos, por lo menos yo me considero un aprendiz, lo entiendo perfecto. Esperemos que las presentaciones no pasen. Listo, doctora. Gracias. Bueno, el ingeniero Daniel Mazzarella, es ingeniero agrónomo, su disertación es fitosanitarios en la Argentina, criterios para el establecimiento de límites máximos de residuos en productos vegetales en Argentina.
es egresado de la Universidad de La Plata y su tesis doctoral versó sobre el impacto de los límites máximos de residuos fitosanitarios en la inocuidad de los alimentos. Tiene una amplia experiencia en el área, es coordinador general de registro de fitosanitarios, dirección de agroquímicos y biológicos en SENASA desde el año 2018, representante de SENASA en los convenios Rotterdam y Estocolmo, brinda asesoramiento a facultades, empresas, profesionales desarrollistas sobre aspectos relacionados con la inscripción de productos fitosanitarios y ensayos de eficacia requeridos para el registro. Es docente en la Cátedra de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y sería extenso, y ustedes pueden consultar, estamos a disposición para brindarles los antecedentes completos, digamos, de los dos disertantes. Van a poder hacer preguntas, las van a poder ir haciendo a medida que los disertantes hablen. Cada uno está estipulado un tiempo de 30 a 35 minutos. A través del chat pueden ir haciendo las consultas, y la persona que va a coordinar la parte de preguntas, de los cuales dispondremos alrededor de 20 minutos, va a ser la coordinadora de la subcomisión científica, la doctora Eva López. Muchas gracias por la atención y disculpen estos pequeños percances. Y ahora vamos a esperar al doctor, digo bien, Daniel Mazzarella, que va a ser el primer disertante. Daniel, somos todos oídos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Daniel. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es la primera. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a dar estas charlas, o por ahí no así tan específicas, pero bueno, generalmente las charlas de fitosanitarios en otros ámbitos, así que está bueno porque uno se va enriqueciendo y hacer algunas aclaraciones. No soy doctor, sí tengo un posgrado y soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y el posgrado lo hice en la Universidad de La Plata. Es así anecdótico, pero bueno, lo quería aclarar porque para no llevar a confusión. Bueno, como me presentaban, yo lo que voy a hacer es hablar sobre los fitosanitarios en Argentina y, bueno, específicamente dentro del tema fitosanitario, que es muy amplio, hablar un poco de cuáles son los criterios que tenemos en Argentina para establecer los límites máximos de residuos. Voy a tratar de hacerlo rápido y didáctico. Y a lo último voy a tratar de incluir algunas cosas que no tienen que ver estrictamente con la parte, digamos, lo que se refiere a la parte más relacionado con la salud. Voy a hablar algo también de la implicancia comercial que tienen hoy los límites máximos de residuos. Esto es un poco acá la guía de lo que quisiera yo comentarles. También explicarle un poco cómo es la evaluación de riesgo al consumidor que hacemos nosotros desde SENASA, la gestión del riesgo respecto a cuando establecemos un límite, lo modificamos o lo damos de baja. Y bueno, y como decía, bueno, qué implicancias tiene a la salud y al comercio internacional y algunas conclusiones. Esto, bueno, un poco como decía en la introducción, hoy la percepción pública que hay respecto a los fitosanitarios, todos la conocen, y la idea, bueno, que siempre nosotros tratamos en las charlas de poner un poco de claridad en lo que podemos y llevar a debate algunas otras cosas que pueden ser a veces no comunicadas de la manera que creemos que es la correcta. Estos son los tomé de algunas páginas de afuera, pero esto no es una cuestión únicamente que sucede en Argentina. Ustedes, bueno, lo deben conocer igual o más que yo. Toda la tendencia mundial que hay respecto a lo que bueno, nosotros en Argentina llamamos fitosanitario, bueno, algunos llaman en algunos plaguicidas, pesticidas, bueno, cualquier otro de los sinónimos. Y la idea, bueno, con la charla es que comentar un poco, bueno, qué implica la presencia de un residuo, ¿no? en un alimento, y qué riesgos hay para la salud, y bueno, si cualquier residuo tiene el mismo riesgo toxicológico en los alimentos. Acá, esto es el dilema que hay hoy. Obviamente están los agricultores, como presentaron también, que tienen que utilizar estos productos fitosanitarios para controlar las plagas.
Y por otro lado están los consumidores que exigen cada vez más alimentos de calidad, que estén libres de plagas, que sean seguros, que sean nutritivos, y obviamente que no quieren que haya residuos. Entonces, bueno, tratar de explicar que a veces la presencia de los residuos es inevitable, pero bueno, dar algún criterio de seguridad. Esta es un poco la situación, ¿no? Para que entiendan cómo es la estructura organizativa de lo que es el registro de fitosanitarios en Argentina. Está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA como organismo descentralizado, y dentro de SENASA hay una Dirección Nacional de Protección Vegetal, y dentro de esa Dirección Nacional, que tiene varias direcciones, una de ellas es la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, que tiene como nosotros llamamos, este registro de fitosanitario. Ahora voy a explicar un poco qué es el registro fitosanitario, aunque por ahí la mayoría lo conoce, pero bueno, a veces es un término que para nosotros es común y no para toda la gente. Esto es un poco, así, para que vean el impacto que tiene, que es cómo se inserta Argentina dentro del contexto mundial en lo que tiene que ver el registro, ¿no? Esta normativa que hay que cumplir, con todo lo que implica un registro, que es presentar un montón de información, que ahora lo vamos a ver más adelante. Esta información que se presenta en Argentina, con un manual que es del año 99, Argentina en el año 99 adopta casi textualmente, con algunas modificaciones, un manual que saca la FAO sobre que se llama Manual de Procedimientos, Criterios y Alcance para el Registro de Productos Fitosanitarios. En Argentina se basa en un manual de la FAO del mismo año, en donde nosotros tomamos muchos criterios para el registro de estos productos que hoy por hoy se están aplicando en la mayoría de los países. Acá lo que se ve es que Argentina, del año 92 hasta el 99, que sale su norma actual, se empezó a negociar en un montón de grupos regionales, de organismos internacionales, cómo empezar a legislar más sobre los productos fitosanitarios, que después terminan siendo las normas que la mayoría de los países aplica. Bueno, Argentina acompaña todo ese proceso y en el 99-2000 sale esta norma, que es la que está vigente hoy en día. Acá es un poco el resumen de lo que se pide, esto es muy a grosso modo, pero bueno, esta norma de registro, que es obviamente todo lo que tiene que presentar una persona que quiere obtener el certificado de uso y comercialización de un producto fitosanitario, tiene que presentar información de propiedades físico-químicas, estudios de toxicología, estudios de ecotoxicología, estudios de destino ambiental, ensayos de eficacia, obviamente que tiene que ser eficaz para lo que se va a destinar, ensayos de residuos y la evaluación de riesgo del consumidor, o sea, cuando luego de la aplicación de este producto fitosanitario a una determinada dosis, bueno, lo que sea necesario para controlar la plaga, hay que evaluar que el residuo que queda es seguro y es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Después, bueno, obviamente, después otros temas que son etiquetas, muestras al laboratorio de SENASA que lo va a analizar, y después toda una parte que es la información confidencial, que es, bueno, cómo se formula, cómo se sintetiza, las rutas de cada ruta que hay de síntesis o de formulación, cómo está compuesto, dónde se va a fabricar, bueno, estándares de calidad y un montón de otra información. Esto es lo que nosotros llamamos el dossier o cuerpo técnico. Como ven, hay un montón de información. Hoy vamos a hablar únicamente de la información que se presenta para la parte de residuos, que está relacionada en cierta manera con la parte de toxicología. Parte de la información que se presenta de estudios toxicológicos es la que se va a usar para establecer los límites máximos de residuos, que es lo que les voy a explicar. Esto, bueno, es la página de internet de SENASA, donde está toda esta información y muchísima más información que les puede interesar. Y después, bueno, ya respecto a los residuos, que son, bueno, en realidad los residuos ya dieron la definición de fitosanitarios, pero no la de residuos, y yo traté de no dar una definición coloquial de Codex o de algún otro organismo, sino más así, menos coloquial, que básicamente son las trazas de compuestos parentales, o sea, del principio activo, o metabolitos. A veces también se establece residuos no solamente sobre el producto fitosanitario que estoy aplicando, sino a veces de productos de degradación que se producen en la planta, porque pueden ser metabolitos de relevancia toxicológica, que permanecen presentes en los alimentos después de la aplicación de un fitosanitario. Estos residuos están altamente regulados, vamos a ver,
un poco explicar después en el contexto internacional lo que se solicita, pero están altamente regulados, o sea que hay mucha información que hay que presentar para establecer estos límites. Y además, bueno, hay algunos programas de monitoreo, no es mi área de trabajo porque hay una área específica de monitoreo, pero voy a contar un poco qué hace SENASA respecto a los monitoreos y qué resultados hay así a grandes rasgos. Bueno, conocemos en qué consiste realmente este concepto y qué implicancia tiene. Bueno, los productos fitosanitarios deben pasar una gran cantidad de controles de seguridad y calidad establecidos por la normativa vigente. En este caso la normativa que yo nombré, la resolución esta 350 que nosotros llamamos, para poder obtener su certificado y poder ser comercializados a nivel nacional. Estos controles básicamente se basan en analizar y evaluación de los residuos, estoy ahora exclusivamente hablando de residuos, ¿no?, que se generan después de la aplicación de un fitosanitario, y tenemos que garantizar que este residuo que va a quedar de acuerdo a una dosis, a un momento, bueno, un montón de características de la aplicación es seguro para el consumidor. Y ahí es, bueno, donde adquiere gran importancia establecer límite máximo de residuos, ¿no? Acá es como decíamos, dentro de toda la información que se presenta, exclusivamente vamos a hablar del límite máximo de residuo, que la definición que tenemos nosotros es la concentración máxima de un residuo, de un fitosanitario, que se permite legalmente en un producto alimenticio y se expresa en miligramos de principio activo por kilogramo de alimento. Este es un cuadro que siempre usamos para estas charlas, y esto seguramente ustedes lo conocen igual o más que yo, la ecuación de riesgo, porque nosotros vamos a posicionar los diferentes pasos de establecer un límite en esta ecuación, ¿no? Obviamente el peligro es algo intrínseco del fitosanitario sobre el cual vamos a establecer este famoso límite máximo de residuo. Entonces nosotros esta información la tenemos y la presentan a SENASA para evaluación, y ahí es donde identificamos el peligro con los metabolitos, con los productos de reacción, un poco esto es todo lo que yo les fui diciendo, y después caracterizamos el peligro con todos los parámetros de toxicidad aguda, subcrónica, crónica, y es lo que, bueno, llamamos nosotros la ingesta diaria admisible. ¿Qué es la ingesta diaria admisible? Es la cantidad de este químico, de plaguicida, de fitosanitario, que yo puedo ingerir todos los días durante toda mi vida sin que me cause un riesgo a la salud. Entonces este va a ser el parámetro contra el que vamos a comparar luego todos aquellos alimentos donde se pueda utilizar determinado fitosanitario. Entonces este concepto, el concepto de LIDA, que seguramente lo conocen porque no es un concepto que sea exclusivo del tema fitosanitario, es, digamos, el corte toxicológico sobre el cual nosotros vamos a comparar luego todos los alimentos sobre los cuales se pueden usar el fitosanitario, que en este caso es la exposición, ¿no? Nosotros llamamos exposición, que es cuánto ingerimos de la sustancia en evaluación en la dieta promedio, ¿no? Y ahí es lo que nosotros, mediante dietas, que usamos dietas internacionales porque no tenemos una dieta local sobre la cual estábamos trabajando, y tuvimos una charla justo con Irina la semana pasada, y es algo que vamos a trabajar muy fuertemente, en la dieta, una dieta nacional, una dieta más representativa. Bueno, en este caso yo les voy a mostrar la dieta que usamos, es justamente la exposición. O sea, ahí nosotros tenemos que saber a través del consumo de alimentos cuánto ingerimos de fitosanitario, de acuerdo a aquellos fitosanitarios que se puedan usar en determinados alimentos. Y ahí es lo que hacemos la estimación del riesgo del consumidor y establecemos el límite máximo de residuo y el tiempo de carencia, ¿no? El tiempo de carencia es cuál es el tiempo que debe pasar entre la última aplicación y el consumo, ¿no? Porque esto es muy importante. Hay veces que lo que debemos hacer en productos que no podemos establecer límites de residuos muy altos porque estamos muy cerca de o nos excedemos del IDA, es extender los tiempos de carencia, en el caso que se pueda, ¿no? Agronómicamente. Y bueno, la ecuación simple, lo simplifico, tenemos que hacer la sumatoria de todos los LMRs de ese principio activo y compararlo contra la ingesta diaria admisible y no superarla. Esto, bueno, como decíamos, volviendo a la fórmula, tenemos toda la parte de peligro. La parte de peligro es toda la información que está en ese dossier que yo les mostraba, toda la información toxicológica que se presenta a SENASA para que ese producto sea aprobado, ¿no? Acá yo agregué un poco más de información, pero generalmente lo que se presenta es todo lo que tiene que ver con toxicidad aguda, subcrónica, crónica,
que acá lo tengo, ¿no?, como criterios toxicológicos, son todos datos que presenta el interesado en registrar un fitosanitario. Esos datos después nos van a dar todos los datos toxicológicos contra los cuales yo voy a comparar. Por ejemplo, el IDA, que es el NOAEL dividido 100, ensayos de campo, de los cuales yo voy a tomar muestra del alimento, lo voy a analizar analíticamente y me va a dar cuánto residuo quedó. Y después tengo el dato del consumo de alimentos para saber, digamos, de acuerdo a cuánto consumo los alimentos, cuánta cantidad de plaguicida voy a ingerir. El proceso, que yo lo expliqué así un poco desordenado, parte de, primero, una evaluación de eficacia, porque yo no voy a usar un producto fitosanitario si el producto no es eficaz. Y yo cuando hablo de eficacia, digo, bueno, ¿qué dosis tengo que utilizar de ese producto para que sea eficaz? Una vez que tengo esa dosis, que acá la llamamos BPA, buena práctica agrícola crítica, esa dosis tiene que ser la más, el peor escenario, porque es el que yo voy a usar para luego hacer los ensayos de residuos. Porque pues yo tengo que usar la mayor dosis, el menor tiempo entre aplicaciones si hay más de una aplicación, el mayor número de aplicaciones si hay más de una aplicación, y el menor tiempo de carencia. Con eso yo voy a tener el dato que yo después voy a tener que replicar en otro ensayo de campo, porque no es el mismo. Yo después voy a hacer un ensayo de campo con ese, digamos, dato crítico del uso más, digamos, más crítico de ese fitosanitario, y es lo que llamamos la evaluación de residuos en el cultivo. Estos ensayos lo que tiene que Argentina ya hace 5 años, hay pocos países, pero Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Europa, estos ensayos de campo no lo puede hacer cualquiera, sino lo tienen que hacer entidades que están acreditadas por la OSD para hacer ensayos de residuos de campo. O sea, básicamente el ensayo consiste en replicar esta BPA crítica a campo, teniendo un montón de criterios, digamos, que hay que seguir, ¿no? Cualquier persona está capacitada para hacer este tipo de ensayos, porque cualquier desvío después termina teniendo un valor que no es válido. Después, una vez que se hace el ensayo de campo, se toma una muestra y se hace la parte analítica, ¿no? Esa muestra de alimento va a un laboratorio, que también tiene que ser un laboratorio que esté acreditado en buenas prácticas de laboratorio por la OSD. El laboratorio, digamos, analiza las muestras y después nos llega a nosotros el resultado de cada uno de los muestreos, ¿no?, de campo. Y ahí hace una propuesta de límite máximo residuo, y el SENASA lo que hace es ver si ese residuo es o no es aceptable. Si es aceptable, se acepta el límite máximo residuo del tiempo de carencia, y si no es aceptable, se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Esa es una negociación con el interesado, donde nosotros, bueno, tenemos que ver cuáles son los factores a considerar para poder reducir ese residuo, porque obviamente se van tomando diferentes puntos y nosotros tenemos que ver, digamos, a partir de qué tiempo es seguro. Esto un poco ya lo que vimos, o sea, la buena práctica agrícola que implica, que es el peor caso, para que eso después nos dé una mayor seguridad. Otra cosa importante, los residuos de los productos fitosanitarios no son lo mismo en cualquier zona, digamos, del país. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico un fitosanitario, de acuerdo a las condiciones ambientales, que puede ser la luz ultravioleta, puede ser el viento, puede ser la temperatura, puede ser la humedad, bueno, un montón de condiciones no son similares. Entonces, en Argentina la normativa dice que hay que hacer estos ensayos de residuos en 3 zonas agroecológicas diferentes, en 3 zonas del país diferentes, siempre y cuando el cultivo, ¿no?, esté presente en 3 zonas. Hay cultivos que son en una sola zona, y durante 2 años, eso para tener una menor variabilidad y poder abarcar una situación más grande, ¿no? Acá vemos, estas son las famosas curvas de degradación, en donde el día 0 y después empiezan las degradaciones. Ahí vemos cómo hay diferentes curvas de acuerdo, ¿no?, a la zona en la que estemos haciendo. Nosotros tenemos un manual donde definimos las zonas para cada uno de los cultivos, porque a veces es difícil eso. Acá vemos, ¿no?, bueno, justamente esto es lo que les explicaba, las zonas y quiénes lo pueden hacer. La diferencia es que los ensayos de eficacia lo puede hacer cualquier profesional matriculado, y por ejemplo puede hacerlo un ingeniero agrónomo, puede hacerlo un INTA, puede hacerlo
una universidad. En cambio, los ensayos de residuos, no, los ensayos de residuos tienen que hacer entidades, como les decía, que están acreditadas bajo buena práctica de laboratorio de la OECD, y en Argentina el organismo argentino de acreditación es el que brinda esa certificación. Acá, para que se vea un poco el contexto, ¿no?, de residuos en la región, en Américas, solamente Brasil, Argentina, y obviamente acá yo lo tengo para América Latina, pero bueno, en el caso de América está también Estados Unidos y Canadá, pero para América Latina solo Brasil y Argentina establecen límites máximos de residuos con ensayos locales, o sea, con realmente lo que sucede con su dosis de aplicación para el control de sus plagas, con su forma de utilización, con su clima. Entonces tenemos datos reales del país. Todos los demás países de América Latina toman el dato de Codex. Cuando uno no entiende, piensa, y generalmente es lo que pasa, a veces dice, qué bueno, es más seguro tomar Codex. En realidad, vos estás tomando un dato de Codex, yo participo en Codex, que ese dato de Codex generalmente viene de países, digamos, que puede ser Europa, puede ser Brasil, puede ser Argentina, justo países que hacemos los ensayos. Codex no lo inventa ese dato. Codex, somos 180 y pico de países, en donde los países que generan datos los llevan a Codex y después en base a eso se establece un límite Codex. Pero ese límite Codex, si vos no sabés qué dosis usás en tu país, cómo se comporta ese fitosanitario en tu país, cómo es tu cultivo, los cultivos, digamos, no en todos los países se conducen de la misma forma, o sea, ese dato te puede servir para tener digamos, una aproximación, pero realmente cuánto fitosanitario queda en tu cultivo, la única forma de saberlo es haciendo ensayos locales. Lo que pasa, que son muy caros. Entonces, en Argentina el mercado fitosanitario y en Brasil es tan grande que las empresas, bueno, en realidad lo tienen que hacer. Ahora, en otros países siempre está la lucha de, pero es muy caro, pero bueno, esto para que lo tengan en cuenta porque es muy importante. Y después, bueno, ya yendo hacia lo específico y para ahí lo más interesante es que es el famoso análisis de riesgo del consumidor, que es la evaluación crónica de los riesgos dietéticos, que lo que hacemos es justamente lo que decíamos, comparar el consumo de los alimentos nuestros y los fitosanitarios que están en esos alimentos autorizados por SENASA contra la ingesta diaria admisible. Y lo que evalúa es el riesgo potencial a largo plazo derivado de la exposición dietética de bajos niveles de residuos del compuesto en evaluación durante toda la vida de un individuo, como decíamos por la definición del IDA, ¿no? Se puede hacer para todas las sustancias activas y es un proceso de rutina para el establecimiento del MR y aprobación del registro en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que muchos lo hacen directamente, toman el de Codex y no hacen ninguna evaluación. Acá lo que decíamos, la composición es, tenemos que comparar la exposición que tenemos a través del consumo contra la toxicidad del compuesto. Y acá, yendo más a lo rutinario nuestro, transformé eso a lo que hacemos nosotros, que lo llamamos la ingesta diaria máxima teórica de residuos, ¿no? Y es bastante simple, se determina teniendo en cuenta el consumo promedio de alimentos y el límite máximo de residuos que viene del campo, ¿no? Para obtenerlo simplemente se multiplica el estimado de consumo, acá lo vemos la dieta, ¿no?, por el LMR de ese cultivo, ¿no? Acá yo pongo un ejemplo, este es un ejemplo que no es real, pero lo tomé, digamos, de un expediente que teníamos. En este caso, por ejemplo, teníamos un principio activo que tenía autorizados tomate y papa y le agrega el poroto. Entonces, bueno, por ejemplo, acá vemos que lo que hacemos según la fórmula es multiplicar el LMR que quedó en los ensayos de campo, por ejemplo en tomate 0,02, por el consumo de tomate en Argentina, y eso me da que aporta 0,005 miligramos de ese fitosanitario por día, ¿no? En papa lo mismo y en poroto lo mismo. Lo que cambia, ¿no?, es obviamente el límite que queda de campo, porque obviamente para controlar, en este caso era un insecticida, para controlar determinada plaga en tomate uso una dosis, uso un momento de aplicación, para controlar en papa uso otra dosis, para controlar en poroto uso otra dosis, y eso lo tengo que afectar por el consumo de cada uno de esos alimentos. Y lo que hago es sumarlos todos. Lo que tengo que lograr, y es justamente la parte de la gestión del riesgo, que la sumatoria total
de lo que se consume por día de ese plaguicida a través de cada uno de los cultivos que están autorizados no supere la ingesta diaria admisible. Y este es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Que si la exposición, o sea, si la ingesta diaria máxima teórica es menor que la ingesta diaria admisible, es aceptable. Si es mayor, no es aceptable. Hace poco, hará 8 meses, ¿qué pasa? A medida que avanza la ciencia, a veces estos datos toxicológicos, como decíamos, que si bien el dato toxicológico más importante puede ser el NOAEL, o sea, el nivel de riesgo no observable, y a ese dato toxicológico, a su vez, por un margen de seguridad lo divido por 100, hay veces que esos límites van cambiando, porque hay nuevos estudios, ese cambio de límites hace que la IDA puede ir cambiando. Si la IDA va cambiando, quizás yo tenía autorizado, no sé, 20 alimentos en los cuales yo podía usar un producto fitosanitario, si cambia el IDA, puede que esa sumatoria de alimentos por la cantidad del MR me haga superar el IDA. Entonces yo tengo como obligación, de acuerdo a la gestión del riesgo que me corresponde, eliminar usos. Hace 6-7 meses tuvimos que agarrar casi 15 principios activos, de los cuales le eliminamos muchos usos, o sea, muchos alimentos. ¿Por qué? Porque si estaban autorizados en esos alimentos, superábamos el IDA. Y después lo anteúltimo, porque después voy a hablar algo de comercio, el monitoreo por parte del SENASA. Como yo decía, no es mi área de trabajo, pero siempre están las preguntas y bueno, siempre le pido que me informen de lo último que hay. Acá SENASA hace varios monitoreos, hace uno en mercado interno, que es en establecimientos mayoristas, después uno de exportación, básicamente de frutales en las plantas de empaque, y después uno de importación en puntos fronterizos. Este es el resultado 2019, que justo la semana pasada se publicó en la página de SENASA. Del total de muestreo, el 50% de las muestras no evidenciaron detecciones. Se detectaron solamente casi el 3% de los activos buscados. Cabe aclarar que en esta muestra puede haberse encontrado más de un activo. Pero lo importante acá es que el 94,42% se encontraba por debajo del LMR. Lo que manifiesta que hay y esto está cambiando, ¿no? Hay una aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que básicamente la buena práctica agrícola es respetar lo que dice la etiqueta. Si uno respeta lo que dice la etiqueta del producto fitosanitario, no me voy a exceder de la cantidad de residuos. Lo que, bueno, eso va mejorando, es un trabajo bastante duro que hace, no solo eso no lo hace SENASA, sino lo hacen un montón de organismos, pero bueno, es básicamente la línea que se le baja al productor, ¿no? Respetar la etiqueta va a desencadenar que después, bueno, todo lo que viene después sea correcto. Y bueno, y mejoró respecto al 2018 un 1,12%, ¿no? Bueno, está en la página de SENASA, ahí está, lo pueden buscar y ahí está más desglosado. Entonces, bueno, esto un poco creo que SEDA también va a decir algo parecido, pero bueno, como resumen esta parte, que exceder el límite máximo de residuo implica una violación de la ley, obviamente, porque estoy excediendo el límite legal y por ende el producto no es comercializable. Exceder el límite no significa necesariamente que haya un riesgo al consumidor, como veíamos, los márgenes de seguridad que hay para calcularlo, como decíamos, ya sabemos que hay un límite por el cual ya no hay efecto toxicológico, lo dividimos por 100, y además hay algo que no lo nombré, porque sería otra charla aparte, pero generalmente el límite lo establecemos sobre el producto, digamos, crudo, y salvo obviamente algunas verduras de hoja, la mayoría de los alimentos, o muchos, o los procesamos cocinándolos, pelándolos, hay un montón de otras de formas en donde el riesgo va bajando y no se contempla. Acá se toma el peor caso. La mayoría de las violaciones constituyen niveles insignificantes de exposición, no es que hay grandes excesos. Lo que sí proveen una confirmación de que los cultivos fueron tratados bajo el cumplimiento de la BPA. Eso es lo que decíamos, ¿no? De la buena práctica agrícola. Si yo no respeto la buena práctica agrícola, generalmente voy a tener un exceso. Y acá, enganchándolo con lo que voy a comentar rápidamente, lo que permite hoy el límite es el tránsito de alimentos en el mercado internacional. Que eso es un poco hoy el gran dilema que hay, ¿no? Si hablábamos hace 20 años, nadie hablaba del límite máximo de residuo y la gran barrera del comercio eran
la presencia de plagas, ¿no? Hoy el gran problema que hay para el comercio internacional, o uno de los grandes problemas, es ¿no? el tema de los límites máximos de residuos. Básicamente porque en muchos países los límites bajan a 0,01, que es el límite de detección, porque por ahí son productos que se le cayó la patente y las empresas no lo defienden, bueno, un montón de cuestiones más políticas que técnicas. Pero bueno, otra cosa es que el mercado internacional exige que más que nada los alimentos, los commodities, lleguen libres de insectos vivos, por lo tanto hay que aplicar un tratamiento con fitosanitarios en post cosecha. Entonces, obviamente que si aplicamos, muy posiblemente, si bien hay un tiempo bastante largo hasta que llegan a destino, pasa mucho con las frutas, con verduras no, porque no exportamos, pero con las frutas y con los granos, que tenemos que usar productos y obviamente es muy factible que aparezcan límites. Y acá, esto por ahí lo voy a resumir, pero en realidad lo que pasa hoy por hoy es que hay límites divergentes en el comercio internacional. Al no haber, y los países cada vez más o los países más compradores, ir a establecer sus propios límites, y no haber un límite estándar internacional, vos podés estar cumpliendo el límite de tu país, porque obviamente el límite de tu país está muy asociado a tu consumo. Yo siempre doy el ejemplo. Nosotros, muchas veces en Argentina, los límites de residuos a veces son altos. Y pueden ser altos en determinados cultivos porque yo de ese cultivo consumo muy poco. Por ejemplo, arándano. Arándanos uno ve los límites máximos de residuos que hay en arándano y son muy bajos. ¿Pero por qué son muy bajos? Porque al mercado que yo le exporto, o el principal mercado de exportación es Estados Unidos, donde hay un gran consumo. Por lo tanto, yo podría usar, si me baso en la dieta nacional, podría usar límites más altos para establecer, pero obviamente después no voy a poder acceder al mercado. ¿Y por qué podría usar límites más altos en Argentina? Porque el consumo, la exposición, es muy baja, porque hay muy poco consumo de arándano. Y al revés es con banana. En banana al revés, en banana hay un gran consumo de banana, y acá hay muy pocas hectáreas de banana. Entonces, bueno, es todo una ingeniería el tema de los residuos. A veces, si no se entiende bien, uno puede pensar que porque hay límites muy bajos, el producto es muy peligroso, y en realidad no tiene nada que ver, es algo que no es técnico, sino es por un tema comercial. Y acá, ¿cómo se desarrolla? Bueno, la actual situación es un poco lo que decía, ¿no? Los reglamentos suelen estar desalineados entre los países, básicamente por esto, porque cada uno tiene sus dietas, tiene sus dosis, bueno, y es difícil armonizar. La idea es cada vez ir armonizándolos más, y bueno, hay países que están alejándose de los LMR internacionales de Codex, y eso hace que cada vez sea un poco más difícil lograr alguna armonización, y es algo que los productores, más que nada los exportadores grandes, están muy encima del tema de los límites, por ahí no tanto desde el lado toxicológico, que es lo que nos corresponde más a nosotros como reguladores, pero sí desde el punto de vista comercial, ¿no? Y eso, bueno, espero que haya sido claro, y bueno, estoy abierto a las preguntas después que termine Eda. Creo que traté de hacer en el corto tiempo un resumen de algo que por ahí tendría que ser más extenso, ¿no? Pero bueno, espero que se haya entendido bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Las preguntas, como habíamos quedado, queda para el final. Y vamos a escuchar con mucho gusto a la doctora Eda Villamil, a la cual le recuerdo que la presentación es alrededor de 35 minutos, para que quede tiempo disponible para las preguntas, que hay varias y muy interesantes para Daniel. Seguramente va a ocurrir lo mismo para la doctora Villamil. Muchas gracias. Bueno, yo quiero saber si se ve. Puse compartir pantalla, pero no sé si se ve la presentación. Todavía no. Todavía no. Bueno, a ver. Por lo menos yo no la veo. Pienso que no. Tenés que ir abajo donde dice compartir pantalla. Sí. Era porque se me cerró todo.
salvo que Lorena la pueda pasar, como prefieras. Un segundo. Sí, sí. Compartir pantalla. ¿Se ve? Todavía no. Por ahora no. Quería agradecer a los organizadores de esta cuarta reunión científica y especialmente a Nora por haberme invitado a participar en un tema que siempre es preocupación a nivel de la población en general. Bueno, yo me voy a referir un poco a lo que son los fitosanitarios, ya lo mencionó Daniel, ya lo mencionó Nora, que se tratan de sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para proteger, mejorar el rendimiento y asegurar la conservación de los cultivos y su producción. Y si estos fitosanitarios los podemos clasificar en plaguicidas, fertilizantes, y dentro de los plaguicidas, en insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, que son las clasificaciones de acuerdo a la plaga que van a ejercer controles. Por supuesto que estas sustancias tienen un riesgo potencial de toxicidad porque están diseñadas justamente para controlar distintas plagas a nivel de distintos componentes ambientales. Bueno, yo quería comentarles también que debemos tener claro cuáles son las fuentes de exposición para la población general. Tenemos por un lado que puede haber un uso domiciliario o peridomiciliario, que también puede haber contaminación de aguas o fuentes de aguas de consumo que los sistemas de potabilización no llegan a eliminar estos productos cuando ocurren estas contaminaciones, y que estas contaminaciones de agua fundamentalmente pueden ocurrir como consecuencia de las aplicaciones en el ámbito rural, que una vez de aplicado o con las lluvias son arrastrados a través de los suelos, por escorrentía llegan a los cursos acuáticos o a las napas profundas, más profundas, de las cuales se toman aguas para consumo humano. Pero yo de esos temas hoy no me voy a referir fundamentalmente a evaluar qué es lo que pasa con los residuos que quedan en los alimentos luego de la aplicación que se hace para el tratamiento de estos cultivos. Bueno, las vías de entrada para el ser humano son la inhalatoria, la dérmica y la ingestión, y bueno, acá lo importante es que van a entrar por vía oral, y cuando ingresan estas sustancias pueden llegar a generar cuadros de intoxicación, ya sean agudos o crónicas. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una serie de factores, como el tipo de plaguicida, el grado de toxicidad, o sea, la DL50 de estas sustancias, la dosis de exposición, que muy bien lo aclaró y lo mencionó en su disertación Daniel, respecto a la cantidad que ingresa y su correlación con la ingesta diaria admisible. Factores ambientales, uso repetido, continuado en el tiempo, y por supuesto características individuales de cada uno de los miembros de una población, que va a hacer que pueda suceder que tengan respuestas diferentes respecto a la toxicidad. Hay toda una problemática respecto al uso de fitosanitarios, más que una problemática, yo diría una inquietud
a nivel poblacional, porque estas sustancias se están aplicando en grandes cantidades, fundamentalmente a partir de los cultivos transgénicos. Esto ha generado mucha alarma, hay distintos movimientos de los grupos verdes o ecologistas que están señalando el uso de cantidades muy importantes de aplicación de estas sustancias para mejorar los cultivos. Estas sustancias tienen capacidad potencial de generar impactos en el ambiente y en la salud humana. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en la Argentina? En la Argentina mucho se habla, pero poco se sabe sobre la magnitud de la exposición humana. Esa es la verdad. Son pocos los estudios que hay sobre impactos ambientales y menos aún impactos en la población humana. Para ello yo les voy a comentar, les voy a mostrar unos datos sobre residuos de productos de plaguicidas investigados en productos lácteos argentinos. Es un trabajo que se hizo en la Cátedra de Toxicología, donde yo trabajé muchos años. Fue un trabajo en colaboración y ya tiene una serie de años, pero creo que es representativo de lo que puede llegar a ocurrir. Nosotros trabajamos con 101 muestras de leches y productos lácteos recomendados para lactantes. El objetivo era realmente evaluar en la población de lactantes el impacto de residuos de plaguicidas que pudieran contener estos productos alimenticios. De los resultados voy a rescatar unas pocas transparencias como esta, en el que vemos los porcentajes de muestras que presentaron residuos múltiples de plaguicidas organoclorados, que fue lo que nosotros investigamos en estos productos. Un 10% de las muestras no tenían ningún residuo. No quiere decir de que no los hubiera, sino que estaban por debajo de nuestros límites de detección. O sea que eran niveles extremadamente bajos si es que existían. En los siguientes, con la presencia de un solo plaguicida por encima del límite de detección, el 25% de las muestras, y luego a medida que aumentaba la cantidad de múltiples plaguicidas en las mismas muestras, fue disminuyendo, como se ve en la transparencia, hasta llegar a unas muestras que tenían el 1%, o sea, una muestra que tenía un solo 8 plaguicidas, perdón. Respecto a las concentraciones, bueno, todas las muestras tenían concentraciones que fueron menores a los límites máximos de residuos establecidos para esos productos por SENASA. Las columnas estas más altas, las más oscuras, son los límites máximos de residuos, y las más claritas representan los resultados en leches y en productos lácteos, y vemos que los valores medios estaban por debajo de los límites máximos de residuos. Eso es muy importante destacar, y además de que trabajábamos con logramos límites de detección muy bajos, de 0,2 a 1 nanogramo por mililitro de producto, o límites de cuantificación de 1 a 3 microgramos. Siguiendo con el análisis de muestras, encontramos que el 17% de las muestras tenían concentraciones que estaban entre el límite de detección y el límite de cuantificación, muestras con mayores al límite de cuantificación el 8% de las muestras, y no detectable el 75% de las muestras. Bueno, evidentemente el resultado de este estudio está indicando de que realmente no hay un aporte importante de residuos de este tipo de productos lácteos para la población infantil.
Respecto a los límites máximos de residuos y el impacto en la salud, debo repetir, como ya dijo Daniel, que los límites máximos de residuos que se establecen son niveles toxicológicamente aceptables. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo ingerir alimentos que los contienen durante todos los días y no voy a obtener daños en forma inmediata, como tampoco los voy a obtener a lo largo y al final de mi vida. O sea que son concentraciones extremadamente bajos que no llegan a generar efectos manifiestos en la salud humana para la mayor parte de la población. Como les comentaba hace un ratito, mucho se habla de la presencia de residuos en alimentos. Y ahora les voy a mostrar datos sorprendentes de datos que aparecen en la prensa en distintos momentos, de los que yo tomé algunos del año del 2017 y del año 2019, donde hablan de que las verduras que llegan al mercado central se descartan por exceso de agrotóxico, que más de la mitad de esa verdura, que las verduras, frutas y verduras vienen con agrotóxico, que el CONICET dice que 6 de cada 10 frutas y verduras están contaminadas en las verdulerías de Buenos Aires, y les voy a mostrar de que son noticias falsas, que no hay una adecuada interpretación de la información, ni una correcta evaluación de los resultados o de la información que se pueda obtener, de las cuales se llegan a estimaciones o a aseveraciones que están muy lejos de ser reales. Este es el caso, por ejemplo, de lo que dice el Tribuno, que tomó un expediente de SENASA, publicado, con fecha en este diario el 2 de mayo del 2017, donde publica estas tablas que dice que obtuvo de un expediente de SENASA, y lo que quiero mostrarles que, además de indicar el periodo a los que corresponden estos estudios, que en este caso es 2011 a 2013, indican los productos analizados, indican el total de muestras que fueron analizadas, los no detectados, o sea, las muestras que no detectaron ningún residuo de plaguicida, las muestras que sí detectaron y cuáles fueron esas sustancias. A partir de estos listados llegan a conclusiones como, por ejemplo, que dicen que en Apio había insecticidas y fungicidas por encima de los límites máximos de residuos. Evidentemente acá no hay en las tablas que han publicado no se manifiestan las concentraciones. Mal se puede deducir de que estaban por encima de los límites máximos de residuos. También menciono la presencia de 21 agroquímicos solo en Apio y la presencia de endosulfán de uso prohibido en la Argentina. Es cierto que el endosulfán está prohibido en la Argentina a partir del año 2013 o a mediados del año 2013, pero lo que está prohibido, la prohibición, es de uso, de aplicación, no se puede aplicar más. Eso no quiere decir que ese producto desaparezca completamente de los medios ambientales. No va a desaparecer de los suelos, no va a desaparecer de las aguas si llegó a contenerlos, porque son sustancias químicas con importante persistencia ambiental y van a permanecer durante muchos años y se deben a concentraciones hay resultados de aplicaciones de muchos años anteriores. Eso lo quiero dejar bien claro, lo mismo
puede ocurrir con otros, especialmente los del grupo de los órganos clorados, porque son altamente persistentes en el medio ambiente. Por otro lado, tengan en cuenta que la presencia de 21 agroquímicos en forma simultánea no son situaciones excepcionales, sino les voy a demostrar que son situaciones relativamente habituales en los estudios de monitoreo en distintos países del mundo. Otra de las cuestiones que dice es que el 50% de las muestras de pimientos reveló concentración de tóxicos que violan las pautas legales, sin establecer claramente a qué se refiere. Eran plaguicidas que no estaba recomendado su uso para el pimiento. Se trataba de muestras que superaron los límites máximos de residuos. ¿A qué se refiere? Pero cuando la población general lee una noticia de esta, le genera preocupación y le genera alarma si y ese dato no está adecuadamente sustentado. En frutilla, dice que el 42, casi el 42% de la fruta analizada en el periodo 2014 y 2016 arrojó concentraciones superiores a los niveles máximos de residuos, y otra vez no aparecen los niveles de concentración, y menciona la presencia de residuos como el DDT y otros órganos clorados, a los cuales debo decir que se aplica exactamente lo que dije respecto al endosulfano. El DDT ya ni se consigue, el DDT no se utiliza, el DDT no se aplica, sino que aún lo tenemos presente en el medio ambiente por usos anteriores. Las planillas que solo mencionan números de muestras con residuos detectados y no detectados, y los tipos de sustancias encontradas, yo me tomé el trabajo de analizar todo lo que apareció en esa publicación y veo que por encima del límite de detección hay 49% de las muestras de un total de 2.619 analizadas en ese periodo, según el informe de esta publicación, y el 51% estuvieron por encima del límite de detección. En cambio, en el periodo 2014 y 2016, sobre un total de 2.911 muestras, los resultados fueron otras, porque aparecen mayores niveles de detección, y no sé si se debe a mejoramiento de los equipos más sensibles o a otras causas totalmente desconocidas. Pero nada dice si superaron los límites máximos de residuos, ni si fueron plaguicidas para las que no se fijaron límites máximos de residuos, o sea, son para plaguicidas los cuales no están indicados para cada uno de los cultivos analizados. Volviendo a hacer un análisis de los dos periodos que estaban informados, se ve que respecto a la multiplicidad de presencia de plaguicidas en las muestras analizadas, vemos que es una situación bastante corriente que aparezcan múltiples residuos. Por ejemplo, en los productos analizados entre el 2011 y el 2013, encontramos la manzana, que hasta 22 productos diferentes, la mandarina 16, frutilla 17, pera 20, y en el periodo 2014-16 fueron otros los alimentos que presentan un elevado número de residuos de diferentes moléculas en distintos productos. O sea que esto también tiene que ver
con variabilidad en las temporadas de cosecha y de producción, de cultivo, que aparición de distintas plagas que obliga a aplicar diferentes principios activos dependiente de la plaga que haya que controlar. Estos datos es interesante compararlos con los que informan los monitoreos de residuos en alimentos vegetales en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el informe anual de los años 2016 y 2018, informó sobre el 2016 sobre 10.365 muestras, encontró que superaban los límites máximos de residuos el 23% de los productos analizados, mientras que sobre 10.545 analizadas en el 2008, este porcentaje fue algo superior del 48%. Pero con residuos por debajo del límite del máximo de residuos fue casi el 74% en el 2016 y el 45% en el 2018. Respecto a la multiplicidad de aparición de plaguicidas en distintos productos, esta diapositiva, este gráfico nos indica solamente en frutas y vegetales frescos importados, no están considerados los de producción en Estados Unidos, sino los que importaron, y vemos que la frutilla, hasta 36 plaguicidas simultáneos han aparecido, en las cerezas congeladas 24, y bueno, y tomé algunos ejemplos para mostrárselos a ustedes. El tomate 22, la pera 20. Esto es algo similar o de mayor envergadura que lo que denunciaron los diarios, la prensa nacional respecto a esos informes que vimos de SENASA hace un ratito. Respecto a los de 2018, esto es para todos los productos, esto no es solo importado, vemos que en las pasas de uva es donde mayor número de multiplicidad de plaguicidas hay, en espinaca, en cilantro, etcétera, pero que no son situaciones anómalas encontrar muchos plaguicidas presentes en las mismas muestras. Respecto a la Comunidad Europea, bueno, resultados similares. En el año 2016, por debajo del límite máximo de residuo, tuvieron el 96% de las muestras, sobre un total de 84.567 muestras analizadas, y superaron el límite máximo de residuos en Europa solamente el 4% de las muestras, y de los que estuvieron por debajo estaban comprendidas entre el límite de detección y el límite máximo de residuo, el 45%, y por debajo del límite de detección, el 51%. Respecto a resultados de las muestras analizadas en los productos importados o que se exportó de América Latina a Europa, quiero destacar el caso de Argentina, que el 46% de las muestras presentó durante el año 2018 niveles de residuos por debajo de los límites máximos de residuos, y solo el 2,8% estuvieron por encima, y algo similar ocurrió en el año 2017.
Si vemos, hay otros países que han tenido otros comportamientos, por ejemplo, Colombia, el 72%, Brasil, 62%, con niveles de residuos por debajo de los límites máximos de residuos, cifras más importantes que las que arrojaron los datos de Argentina. Respecto a los qué plaguicidas se hallaron, bueno, predominaron, pero igual los porcentajes son muy bajos, aquellos que excedieron los límites máximos de residuos, el clordecón, el clorpirifos, el dictiocarbamatos, etc. Y destaco la presencia de cobre, porque cobre es un plaguicida que se utiliza, que está autorizado para los cultivos orgánicos. Respecto al glifosato, que es otra gran preocupación de la población en general, ¿qué pasa con el glifosato? Si nosotros vemos, son los que más residuos de glifosato aparecen son las lentejas y los porotos, pero por debajo de los límites máximos de residuos, mientras que solamente el 3% llega, o el 1% llega a superar los límites máximos de residuos establecidos para glifosato en la Comunidad Europea. Otros plaguicidas como la miel puede ser, tiene un porcentaje de un 3% que supera ese límite máximo, pero no son niveles realmente importantes, porcentajes importantes desde el punto de vista del riesgo, que implica un riesgo para la salud humana. Y si se comparan los productos orgánicos y los obtenidos por cultivos convencionales o tradicionales, y acá tenemos todos los tipos de productos de origen animal, cereales, frutas, otras plantas, vegetales, y a nivel total, vemos que en los productos convencionales, que son por debajo de los límites máximos de residuos, son los más claritos, y los azules y los más intensos acá, perdón, son los mayores al límite máximo de residuos. Vemos que realmente son muy bajos son bajas las proporciones en que se hallan productos con alta contaminación con residuos de plaguicidas. Por supuesto que los productos orgánicos es algo menor que los productos obtenidos en forma no convencional, pero que también quiero dejar claro que también la mayor parte de ellos los tienen, probablemente por usos anteriores y no por usos actuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente lee noticias irresponsablemente planteadas en los niveles de prensa, donde hablan de que nuestros alimentos están contaminados con residuos, y que esa prensa, cuando acceden a información, confunden concentraciones detectables con niveles superiores a los límites máximos de residuos, con lo cual no aclaran si esos residuos están por debajo de los límites máximos, y lo que hace es provocar una importante alarma y preocupación a nivel de la población general, cuando se basan en información no adecuadamente evaluada ni tomada, ni considerada con seriedad. Entonces, ¿qué pasa cuando se ingieren alimentos en concentraciones mayores a los límites máximos de residuos en alimentos? ¿Qué sería la peor situación en la que se puede hallar un consumidor?
que consuma un alimento que tiene un nivel de residuo superior al límite máximo no significa un riesgo para la salud del consumidor. Y eso está clarísimo en base a la cantidad de criterios que se consideran y factores de seguridad que se le aplican a cuando se establecen esos límites máximos de residuos. O sea que no significa un riesgo a la salud el consumo de algún alimento si llegara a tener un nivel por encima al límite máximo. No se producirán cuadros agudos ni crónicos y se trata en realidad de un incumplimiento de la práctica agrícola recomendada. Es la consecuencia de una mala práctica agrícola. Así que el riesgo es cero cuando hay consumo de alimentos que contienen niveles del orden de los límites por debajo del límite máximo de residuos y con alguna situación puntual que llegara a superar. Entonces, este riesgo no existe, no significa que se va a intoxicar ni a sufrir efectos adversos, porque no es un parámetro toxicológico el límite máximo de residuos y son valores toxicológicamente aceptables, no son dosis de efectos por ingestas agudas y por ingestas crónicas. Entonces, concluyendo, las principales conclusiones de esto que planteo es que no hay riesgo para la salud humana por el consumo de alimentos con residuos de plaguicidas por debajo de los límites máximos de residuos y que no existen en Argentina indicadores o datos que revelen o generen alarmas por contaminación de los alimentos con residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos de residuos. Y entonces, ¿son seguros o son una amenaza para la seguridad alimentaria? No, no son una amenaza, salvo casos excepcionales en que puede haber habido una contaminación accidental o de otro tipo fuera de lo previsible. Bueno. Bueno, Eda, muchas gracias a ambos disertantes, muy claros los conceptos, y ahora dejo a la doctora Eva López, quien va a coordinar durante aproximadamente 15 minutos, que es lo que nos queda de tiempo, las diferentes preguntas, ya que hay algunas, todas son muy interesantes, muchas de aplicación, tanto para la doctora Villamil como para el ingeniero Mazzarella. Muchas gracias y aprovecho yo también a despedirme y nuevamente gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias a los dos disertantes, excelente, los temas que han despertado muchas preguntas, así que por un tema de tiempo vamos a tomar alguna de ellas y hacérselo a cada uno de los disertantes. Para Daniel, ¿cuál es la estrategia argentina de control? ¿Es por año? ¿Es por alimento? ¿Es por fitosanitario como en Europa? Y además, ¿dónde se accede a los informes? Bueno, es un poco, como yo mostré, hay diferentes tipos de monitoreos. En el que es de exportación, tiene su plan de monitoreo de acuerdo a los principios activos que son más comunes en los cultivos que se exportan, y obviamente tenemos una matriz de riesgo para ver qué productos se buscan. Generalmente los análisis de laboratorio se hacen bajo un método que se llama Ketcher, que es un método multiresiduo. No es que buscamos un residuo, sino que se busca una batería de residuos que son afines a esa calibración del método. Para mercado local también hay un plan de monitoreo que por ahí es diferente lo que es para exportación, porque en el mercado local se buscan, se arma una priorización por un montón de índices. Por ejemplo, no es lo mismo un alimento que se va a consumir en fresco, como es una verdura de hoja, donde sí el riesgo es más alto,
que lo que puede ser un alimento que lo vas a terminar comiendo procesado o que se pela, bueno, un montón de condiciones. Después, bueno, los principios activos no es lo mismo, si bien no tiene puede que no sea una relación lineal, por ahí los productos que son más peligrosos tienen un orden de priorización más importante. Pero los planes de monitoreo son anuales y ingresan un montón de cultivos y de principios activos, o sea, son cientos, porque digamos el método se llama un método multiresiduos. ¿Y dónde se encuentra Y yo se ahí, bueno, en la presentación dejé un link, pero se ingresa en Senasa, en la página de Senasa, y hay un plan que se llama el plan CREA, termina con H, o si no, COVARC, con B corta, ponen en el buscador de Senasa, y ahí lo va a llevar a la coordinación esta, que es la que coordina todos los monitoreos, y ahí van a poder acceder a la información, creo que tienen desde 2017, está ahí. A los productos importados, ¿se les realiza el mismo, Sí. la misma? Yo dije que había 3 tipos de controles, el de mercado interno, la exportación, y después hay un control a lo que es todo lo que es importación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo di un ejemplo, el ejemplo que daba de banana, si bien es un producto que a nivel local no se produce casi, hay muy pocas hectáreas de banana, pero sí es un producto muy importado, del cual durante los últimos años hubo algunos principios activos, los cuales no tenían registro en Argentina, pero sí en los países productores, por ejemplo en Colombia y Ecuador, donde bueno, hubo que hacer algún tipo de arreglo para que esos productos estén dentro de los estándares argentinos. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿por cuánto tiempo se evalúan los nuevos estudios para ver si se debe modificar el IDA del producto y quién solicita la reevaluación? No, en realidad, eso es lo que se hace nosotros. Acá, bueno, yo no hablé mucho de lo que es, digamos, justamente el registro. Acá cuando venís a registrar un producto por primera vez, presentás toda la información completa, ¿no? Toxicología crónica, subcrónica, aguda. Con esa información hay un grupo externo a Senasa, porque Senasa obviamente nosotros no tenemos toxicólogos, si bien tenemos un toxicólogo, no tenemos un grupo de toxicólogos, ecotoxicólogos, entonces toda la información que entra por primera vez al registro de Argentina, antes de que venga a evaluar a Senasa, lo agarra este grupo externo, que son gente, digamos, que se ha presentado, el concurso se abre cada tanto, el año pasado lo abrimos, todavía no se definió, pero ahí se presentan la gente que obviamente tenés que tener un montón de formación en toxicología y ecotoxicología, y se arman estos grupos de evaluadores. Nosotros los llamamos avalistas. Estos avalistas ven toda la información que se va a presentar, hacen un aval, justamente tox o ecotox, según que sea, dentro de lo que este aval hace es establecer el IDA. A veces, hace 10, 15 años, generalmente los IDAs, como yo vi una pregunta que había ahí, ya estaban establecidos en otros lugares del mundo, por ejemplo en la EFSA en la Unión Europea o la EPA en Estados Unidos, la FDA. Hoy ya los productos, digamos, se presentan al registro en el mismo momento en varios lugares del mundo, como puede ser Argentina, Brasil. Entonces, bueno, ahí una de las tareas de estos grupos es establecer la ingesta diaria admisible de acuerdo a los datos que tengan. Después, con el tiempo, uno lo va siguiendo a nivel internacional los cambios que pueda haber en estudio, o mismo nosotros lo podemos solicitar nuevos estudios, y en base a eso se hace la modificación o no de la ingesta diaria admisible. Las ingestas diarias no se modifican, digamos, al poco tiempo. Generalmente pasa un tiempo, ha pasado con los fosforados, bueno, que van disminuyendo, y en base a eso nosotros vamos ajustando la gestión del riesgo. Y preguntan también si se tiene en cuenta para esto las otras vías de ingreso de los por vía dérmica. Sí, lo vi también. Claro, en realidad, claro, sí, es que en realidad el NOAEL que se establece o los endpoints toxicológicos, por más que sean, lo estemos usando después para establecer una ingesta diaria admisible y el riesgo a través de la ingesta de alimentos, en realidad los NOAEL que se toman no son exclusivamente orales. Digamos, el NOAEL sale de un conjunto de datos de toxicología crónica
teratogenicidad, bueno, un montón de estudios que se presentan, lo cual después se establece un NOAEL. Generalmente cuando hay varios NOAEL, porque a veces no solamente se hace en un tipo de animal, sino hay varios NOAEL, depende de los ensayos que sean, hay ratas, ratones, perros, bueno, depende el estudio que sea, se utiliza siempre el más restrictivo, ¿no? Perfecto. Le vamos a hacer algunas de las preguntas que eran para Eda, así también podemos abordar algunas dudas. ¿Qué daños se ven en la población que vive cerca de los donde se utilizan estos fitosanitarios y que terminan enfermando o generando algún problema en la salud? Bueno, en todos los estudios poblacionales que se han hecho, en los que yo he participado, no hemos podido encontrar una relación causa-efecto. O sea que hace poco nosotros hemos terminado de hacer un estudio grande en la zona de Pergamino, donde hay un intensivo cultivo de transgénicos con aplicación de todo el paquete tecnológico, glifosato, clorpirifos, piretroides y un montón de estos insecticidas, fungicidas y demás, y se aplicaron encuestas, hubo evaluación de sintomatología, de afecciones, de parámetros bioquímicos, se hicieron una evaluación muy completa, fue un trabajo hecho también midiendo concentraciones ambientales en combinación con la Facultad de Agronomía, y no se encontró una relación de niveles de exposición y de efectos en toda la población evaluada. Se monitorearon población, población que aplica, trabajadores que aplican, de población rural, y también población urbana que no tiene nada que ver con la aplicación de estos productos, y no se encontró correlación. Hay algunos trabajos publicados incluso en la Argentina que establecen una relación entre daño genotóxico y exposición a plaguicidas, pero en general tienen muchas observaciones y algunos puntos que están altamente cuestionados por ser poblaciones muy, muy pequeñas y donde no está clara haber eliminado algunos factores confusionales, especialmente porque la población humana no es como los ratones, que yo los aíslo y le aplico una única sustancia, sino que el ser humano está expuesto a otros posibles genotóxicos, y estos marcadores son totalmente inespecíficos, miden daño, pero no pueden identificar la causa. Otra... No sé sí. No, sí, pensé que habías... Sí. No, otra pregunta es, los residuos que se encuentran, el que vos mencionaste en el trabajo, que se encuentran en los productos lácteos, ¿en qué momento fueron incorporados esos residuos en el alimento? No, eso no fueron incorporados. El tema... Perdón, el tema pasa porque la vaca se alimenta de pasto, ¿no? Los pastos están contaminados, los suelos, las aguas, las lluvias, puede haber aplicaciones en campos cercanos si llega de alguna manera, se acumulan en el organismo del animal y pasan a la leche del animal, es así. Es un traslado del plaguicida a través de la cadena trófica. Estos plaguicidas que nosotros investigamos no fueron por aplicación al animal, sino proviene de la ingesta que hizo de pastos de alimento el animal. Con respecto a los que vos comentaste en las lentejas y los porotos, el contenido de agrotóxicos, ¿es un estudio hecho en productos en Argentina en general? El de porotos decís, perdón. Sí. No, esos son datos de la Comunidad Europea.
No son datos locales, son datos Y en nuestro país, ¿cómo está el tema con relación? Desconozco, no tengo información, es muy difícil acceder. Recién lo comentó Daniel, que apareció los resultados recién la semana pasada de residuos de plaguicidas en alimentos argentinos en la página de SENASA, sino es información que es imposible, hasta ahora era imposible de conseguir. También preguntan si hay evaluación del riesgo para la salud en lo que tenga que ver con disrupción hormonal. Bueno, el tema de los disruptores hormonales es un tema que se está evaluando a nivel internacional. Todavía no hay criterios totalmente consensuados de evaluaciones. Evaluarlo en población humana es muy difícil por la multiexposición del ser humano, y se están buscando modelos de estudios tanto en tejidos como en animales o en cultivos celulares para poder estimar aquellos productos poder bajar productos que tengan capacidad disruptora. Aún cuando hay algunos productos que ya están en total desuso, que se sabe que es altamente probable que sean disruptores, o que sí lo son, disruptores hormonales, que en general están prohibidos en la mayor parte de los países, incluso en la Argentina. Perfecto. Bueno, por un tema de tiempo, hay varias preguntas que han quedado sin resolver, pero bueno, les agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado en esta reunión científica. Los queremos invitar para la reunión del 18 de junio, que es un simposio sobre vitamina B12, que es de acceso libre, y para las reuniones científicas mensuales también, y les agradecemos especialmente a Daniel y a Eda y a Nora por la participación y por todo lo que nos han aportado en este encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Tenés el micrófono apagado, Nora. Bueno, no quiero hacerlos tomar más tiempo, pero hubo una pregunta que a mí personalmente me pareció muy interesante como para cerrar, y yo y todos acá como consumidores perder un poco ese miedo que podemos tener. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los consumidores? Esa era una de las preguntas. Bueno, no sé si Daniel quiere contestar, no se fue Daniel. En 2 instantes tiene que ser, porque si no, bueno, la doctora López se va a enojar. Nada, buena higiene de la fruta y la verdura. Hay procesos alimentarios que los rompe, que los elimina, que directamente quedan restos no tóxicos, con los cuales se pueden consumir con seguridad. El mayor riesgo es en la fruta y verdura cruda que se consume, pero tampoco es cierto que se eliminen por ponerlos con agua con vinagre, ponerlos con lavandina, ponerlos con agua, con distintas cuestiones, porque no es así. El tema es mucho más complejo que un simple lavado del producto. Pero yo creo que tienen que tener confianza que tanto el mercado central hace los monitoreos y hace todo el trabajo de prevención y de educación en los productores para asegurar el consumo de la población, y traten de consumir, hacer las compras en locales donde vengan productos serios y de calidad, y no en algunos proveedores que hay que venden cualquier cosa.
Nada. Bueno, muchas gracias, Eda, y gracias a los que todavía están en pantalla. Buenas noches. Chao, Buenas Inés. noches.